¿verdad? Y vimos que santo, ¿verdad?, es una característica y es un atributo exclusivo ¿de quién? De Dios, ¿verdad? La santidad. Y verdadero, ¿verdad?, que hablamos que la palabra griega ahí utilizada es aletinos, ¿verdad?, que significa verdadero en el sentido de que es auténtico, no contra una palabra falsa, sino en el sentido del artículo, de la posesión, que él es en verdad auténtico y no hay ninguna mentira en él, ¿no? Entonces, al de utilizar estos dos términos, ¿verdad?, Jesús está hablando que él, su divinidad, está hablando acerca de que él mismo es Dios, ¿sí? Está explayando ahí su divinidad de él. Jesucristo la explayó en estas tan solo dos palabras: yo soy el santo, ¿verdad?, el santo y el verdadero, ¿sí? Nosotros podemos ver, continuando ya con la clase de hoy, lo que quedó pendiente de la siguiente clase, la divinidad de Jesucristo en las Escrituras, ¿verdad? El profeta Isaías nos habla claramente de esta divinidad. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Isaías cuál? ¿Mira? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Ya están en Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño no es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo aquí Isaías está hablando 400 años antes, ¿verdad?, del nacimiento de Jesucristo, y lo está hablando gráficamente de la divinidad de Jesucristo. Pero hay algo hermoso dentro de lo que dice Juan cuando dice: y un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, esto está hablando precisamente de la gracia del Señor. Nos es nacido, nos es dado, no por correspondencia a nosotros, sino por la gracia del Señor, ¿verdad? Nos fue dado por amor al Señor y nos fue dado por eso. Después dice Isaías: el dominio o el principado estará sobre su hombro. Habla del cinto, ¿verdad?, de su reinado, de lo que él va a tener, la autoridad que él va a tener. Y le llamarán su nombre, y aquí viene lo importante. ¿Cuál es el primer nombre que le da Isaías al niño que va a nacer? ¿Qué dice? Admirable, ¿verdad? Admirable. Y admirable es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías 8, 18. ¿Ya están? Dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Aquí hay un error en la cita, entonces. A ver, Jueces capítulo 13, versículo 18. Jueces es New Ol. Es el sexto libro. Jueces, el sexto libro, Jueces capítulo 13, versículo 18. Jueces capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable, ¿verdad? Dice que el nombre de el Señor será admirable. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Timoteo. Primera de Timoteo 3, 16. ¿Cuál, perdón? Primera de Timoteo. Ajá, ¿cuál? 3:16. 3:16.
3.14-16. 3:16. Ok. Dice 1 Timoteo 3:16. ¿Ya están? Ya. Ok. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el nombre del Señor es admirable, y Jueces lo declara, ¿verdad? ¿Por qué preguntas, dice el ángel de Jehová? Por mi nombre que es admirable, ¿verdad? Es un nombre sobre todo. El otro nombre que se le dará es consejero, ¿verdad? O sea que el Señor... Pero aquí lo más importante que resalta la divinidad de Jesucristo, y por eso lo estamos viendo, Isaías 9:6, es la parte que dice Dios fuerte, y llamará su nombre Dios, ¿qué? Fuerte, ¿verdad? Dios fuerte. Luego hay algo importante aquí. Luego dice, llamará su nombre Padre Eterno, ¿sí? ¿Por qué se llamará su nombre Padre Eterno? El mismo Jesús lo dijo: yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Uno somos. Juan capítulo 10 versículo 30. ¿San Juan? Sí, San Juan capítulo 10 San Juan. versículo 30. San Juan, dijiste 10. 10:30. ¿Ya están, niñas, en San Juan 10:30? No. Dice: yo y el Padre uno somos. No está. Nada más el 30, ¿no? Dijiste Sí. 10:30. ¿Ya? Dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Juan 14:9. San Juan 14:9. ¿Ya están? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús mismo declara ser uno con el Padre. Por eso a ese niño se le llamará Padre Eterno, ¿verdad? ¿Sí? Y acordémonos que la eternidad solo es exclusiva también de Dios. Es otro atributo exclusivo del Señor. Isaías 7:14. Isaías 7:14. 14. ¿Ya están? Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿verdad? Dios habitando en medio de nosotros, ¿verdad? Dios andando en medio de nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces nosotros podemos ver, como les decía, al decir el Señor Jesús santo y verdadero, Él estaba hablando de su divinidad, ¿verdad? Ahora, al Él estar expresando el Señor Jesús su divinidad, Él está expresando a la iglesia de Filadelfia que lo que va a decir a continuación es algo de parte totalmente de la divinidad, ¿verdad? Carente y ausente de cualquier mentira, de cualquier error, de cualquier falla, para que la iglesia de Filadelfia pudiera estar segura de lo que le iba a decir a continuación, ¿verdad? Luego leemos que dice, después del santo y verdadero, ¿verdad? Que dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Aquí el Señor está haciendo referencia. Busquemos Isaías 22:22. Isaías 22:22. Chai 22:22. ¿Ya están? ¿Ya? Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará,
y nadie abrirá. Ahí está evocando, ¿verdad? Ahí Juan, en la visión, el Señor está hablando de eso. El trasfondo de Isaías 22:22 es que había un siervo que se llamaba Eliakim, ¿verdad? Que se llama Sebna, perdón. Sebna era un siervo infiel. Entonces Isaías está profetizando de parte de Dios que ese mayordomo iba a ser quitado. Esos mayordomos tenían las llaves para abrir el acceso al rey o cerrar el acceso al rey. Entonces Sebna iba a ser quitado y en su lugar iba a entrar como mayordomo de parte de Dios Eliakim, ¿verdad? Entonces es cuando habla Isaías 22:22, ¿verdad? Él abre y cierra. Y aquí está hablando, el Señor Jesucristo nos está hablando como un tipo y un antitipo, ¿verdad? El tipo, ¿quién sería? Eliakim, el que tiene las llaves en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo de Isaías. Y el antitipo, ¿quién sería? Cristo, ¿verdad? Quien tomará las llaves, ¿verdad? Y Él es el único que puede abrir y cerrar la llave del acceso hacia Dios. Por eso Jesús dice claramente, ¿verdad? En Juan, y lo vamos a ver más adelante la cita, cuando dice, yo soy la puerta. Sí. Nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Nadie podía acceder al rey si Eliakim no le abría para acceder. Lo mismo sucede con Cristo. Por eso dice, yo tengo las llaves de David. Yo tengo esas llaves de autoridad para abrir y cerrar la puerta. ¿Sí? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces esa es la parte. Él es la puerta, Él es el acceso, Él es el único camino para llegar a Dios, Él es la única entrada, y solo por Él podemos llegar al Padre, no hay otra forma. Como dice Juan 14:6, va, a ver, búsquenlo. San Juan, ¿verdad? San Juan, sí. San Juan. ¿Ya están todos en San Juan 14:6? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él, ¿verdad? Entonces Él tiene esas llaves. Él, como heredero de todo, Él puede abrir y cerrar, ¿verdad? Él como heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 3 versículo 1 al 6. Hebreos capítulo 3 versículos 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. Del 1 al 6. ¿Ya están? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el glorificarnos en la esperanza. Está, ¿verdad? Moisés representa el Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés representa todo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento sobre la sombra de lo que se iba a ver, ¿verdad? La realidad es Cristo, la realidad del Antiguo Testamento es Cristo. Todo el Antiguo Testamento era sombra de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo viene, por eso el sacerdocio arónico queda anulado, ¿sí? Porque ahora pasa a él ser el sumo sacerdote, ¿sí? Y todo queda anulado.
¿sí? En su primera venida, Él trunca, rompe con el sacerdocio arónico. En su segunda venida, Él romperá, ¿verdad? También con todo falso, con toda falsa doctrina, con todo falso pastorado, con todo falso apostolado, ¿verdad? Con todo eso en su segunda venida. Así como en la primera rompió con el sacerdocio arónico, así en su segunda venida Él vendrá y quitará todos esos falsos y esos que están dañando a las ovejas, a sus ovejas, y los meterá a juicio, y será algo terrible. No quisiera yo estar en los zapatos de esos, porque el Señor va a castigar muy duramente a los que se ensañaron con sus ovejas, o las mintieron, o les engañaron, o las golpearon, o las dañaron. Muy duramente será castigados, y Él quitará a todo infiel, ¿verdad? Y lo apartará, y entonces vendrá un castigo sobre esos, ¿sí? También la llave, lo que simboliza la llave, también es el mesianazgo de Jesucristo. Jesús es el Mesías, ¿verdad? Esperado en el Antiguo Testamento, el heredero al trono de David, el verdadero heredero al trono de David. Todas las promesas que Dios le hizo a David acerca de su reino, ¿verdad?, se van a cumplir en Jesucristo. Cuando Jesucristo venga a reinar por segunda vez, ¿verdad?, Él bajará y se sentará sobre el trono de David, su padre, ¿verdad?, y someterá a todas las naciones. Que al final esa era una de las promesas de Dios hacia David, ¿sí? Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. San Lucas, ¿no? Sí. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 30 y 33. Es 1. San Lucas 1. Sí. Estamos viendo el 31. Del 30 al 33. ¿Ya están? Dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se va. Y le dará el trono de David, su padre. Recordemos, y aquí es lo que tenemos que hablar, porque algunos por eso tuercen y creen que Jesús no es divino. Jesús poseía las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él fue 100% Dios, 100% hombre. Por medio de su nacimiento en María adquiere la descendencia de David, ¿verdad? Por medio de la concepción del Espíritu Santo, Él puede venir a este mundo y hacerse carne, pero Él sigue siendo Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces adquiere, dice que Dios le da el trono de David su padre, y se da un trono para siempre, un trono firme, ¿verdad? Eso es lo que está esperando Israel hoy en día. Sigue esperando a su Mesías, sigue esperando a ese rey, sigue esperando a ese heredero de David, que someta a todas las naciones y que Israel obtenga la paz que Dios le prometió a David, ¿verdad? Hasta la fecha. Pero ellos rechazaron a su Mesías. Varias veces en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como el Mesías, ¿verdad? El Mesías esperado por Israel, pero lo rechazaron. ¿Sí? Mateo capítulo 21, versículo 9. ¿San Mateo cuál? Capítulo 21, versículo 9. San Mateo 21, versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahí estaba. La gente estaba reconociendo en esa parte, en esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, que estaban diciendo: Hosana al Hijo de David. La gente estaba reconociendo a Jesucristo como el Mesías en ese momento. ¿Qué quiere decir? Bendito. Bendito. Hosana en las alturas, bendito en las alturas. Entonces, la multitud en ese momento aparentemente está reconociendo a Jesús como su Mesías. Aparentemente.
¿verdad? Y se cumplió en esa entrada lo que dijo el profeta Isaías, que iba a entrar su rey sobre un pollino, ¿verdad? Y así fue como entró Jesús. Pero esa misma gente que estuvo ahí gritando, Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Esa misma gente fue la que estuvo gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Todo por qué? Porque Jesucristo se negó a obtener el reino aparte de lo que su padre le había dicho. Si en ese momento él se hubiera levantado contra Roma, los judíos lo hubieran seguido. Pero Jesús no era su camino era la cruz, ¿verdad? Su primer venida a este mundo era la cruz, su segunda venida es el trono. ¿Sí? Y él sabía perfectamente el camino que tenía que seguir. Y como les he dicho, él trazó también el camino que él trazó es nuestro camino. Por eso nuestro primer camino es la cruz, el segundo camino es la gloria. Al igual que Jesús, su primer venida fue la cruz, su segunda venida la gloria, el trono, todas las promesas de Dios a su vida cumplidas. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Por eso Jesús habla de que la vida cristiana aquí el camino es angosto, difícil. Buenos días. Pero su fin, la vida eterna, ¿verdad? Pero su fin, la vida eterna. Eso es lo que tenemos que ver nosotros aquí también, ¿verdad? Entonces, Jesús nos trazó, es nuestro ejemplo, nuestros pasos a seguir. Jesús se negó a sí mismo mientras estuvo aquí. ¿Qué nos pide el Señor? Al igual, a nosotros. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, al igual que él se negó. Tome su cruz, al igual que él la tomó, y sígame, al igual que él siguió el camino de su Padre. ¿Sí? Fíjense que lo que el Señor nos está diciendo es porque él lo hizo también. ¿Sí? Las palabras que el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo que hagamos es porque él las hizo. Él en primer lugar lo hizo. No está hablando solo por cuestiones o filosofías o porque yo quiero que sea así, sino porque él trazó el mismo camino para nosotros. Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso cuando él nos dice niégate, es porque yo me negué. Toma tu cruz, es porque yo la tomé. Sígueme, es porque yo seguí lo que mi Padre me dijo, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, después dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Lo mismo fue Jesús. Jesús hubiera sido fácil cuando él estuvo ante Poncio Pilato. ¿Qué le dijo a Poncio? ¿No crees que en este momento mismo puedo orar a mi Padre y me mandaría una legión de ángeles que arrasarían con todo tu ejército y con toda la gente que está aquí? ¿No crees que en este momento yo lo podría hacer? Jesús lo podía haber hecho, pero no era su camino. Él no vino para salvar su vida, él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Y por eso él dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa y el Evangelio, la ganará. Fíjense los paralelos en la vida del Señor y en lo que nos está pidiendo. Él es nuestro ejemplo, él lo hizo. Y por eso no lo pide. ¿Sí? Como el Mesías, Jesucristo tiene autoridad y dominio sobre el reino de Dios o reino de los cielos. Cuando nosotros veamos en la Biblia reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. Y se refiere específicamente al dominio de Dios sobre todas sus criaturas y sobre todos los eventos que hay en el mundo. ¿Sí? Reino de Dios, reino de los cielos. Por lo tanto, el poder de abrir y cerrar según su soberana voluntad lo tiene Cristo en este momento. Él puede abrir la llave para que nosotros podamos entrar. Asimismo puede cerrarla en cualquier momento. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere un poquito más cuando avancemos en el siguiente versículo. Hay una enseñanza muy clara sobre esto. Por eso solo en Cristo está el acceso al reino de los cielos. Como les dije, él mismo es la puerta a ese reino. Juan capítulo 10 versículos 7, 8 y 9.
¿Juan qué? Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. San Juan 10, del 7 al 9. ¿Ya están? Ya. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare, yo soy la puerta. Por eso Él puede abrir y cerrar. Él es la misma puerta. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículos 8. Nada más. Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Hebreos qué? 1:8. Hebreos 1:8. ¿Ya están? Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. ¿Verdad? Este es un versículo bien clave. Ahí está hablando precisamente del reinado de Jesucristo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Este texto también habla, si lo desmenuzáramos, habla totalmente de la divinidad de Jesucristo. Porque si leemos el versículo anterior, dice: ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Verdad? Dice, pero en el versículo 8 dice: mas del Hijo dice. ¿Quién es el que está diciendo ahí? Mas del Hijo dice. ¿Quién es el que está hablando ahí? El Padre. Mas del Hijo dice, o sea, el Padre está testificando acerca del Hijo. Tu trono, ¿qué? A ver, lean ahí el versículo 8. Tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo. El mismo Padre está testificando la divinidad de su Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué significa por el siglo del siglo? Significa eternidad. Eternamente, sin fin. Jesús, después de que haya venido a esta tierra por segunda vez y haya sometido a todos los enemigos por estrado de sus pies, y Israel sea el centro de gobierno de Jesucristo sobre toda la tierra, y venga el milenio y después haya cielos nuevos y tierras nuevas después de ese milenio, Jesucristo seguirá siendo Rey. Jesucristo seguirá siendo el Rey. Su reinado no tendrá fin, ¿verdad? Entonces Jesucristo, cuando venga por segunda vez, cumplirá esas promesas de Dios a Israel. Esas promesas que Dios le dio a David, ¿verdad? Las promesas de David a la vez son una extensión de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Si nosotros, cuando logremos avanzar un poco más y logramos estudiar los pactos de Dios, cada pacto es una extensión que se va haciendo más grande de la primera promesa. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿y cuál es la promesa a Abraham? Te bendeciré y en ti bendeciré las naciones. Serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Muchos desgraciadamente agarran ahí el contexto cuando Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir y te voy a multiplicar todo, y todo lo que tú hagas va a prosperar y todo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La gente quiere agarrar ahí la multiplicación de Abraham, pero Dios no está hablando de la multiplicación de Abraham. Dios está hablando, cuando dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando ¿qué? De Cristo. De Cristo. Está hablando acerca del Hijo. Por medio de Él nosotros vamos a recibir la bendición. Por medio de Cristo. ¿Y cuál es la bendición? La salvación. De eso es lo que está hablando, y lo vamos a ir desglosando más adelante. Esa es la promesa para nosotros, la vida eterna. Por eso cuando platicaba con alguien y debatía a alguien, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham bendiciones materiales. Por eso los judíos son tan prósperos, porque Dios les dio esa bendición. Pero no pasa eso a la iglesia. ¿Por qué?
Porque la iglesia no está sentada sobre las promesas esas, sino sobre la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo testifica Pablo. No traigo ahorita la cita, pero lo testifica Pablo, creo que en Gálatas, cuando dice acerca de la salvación de Cristo, y se cumple que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa es Cristo. Es Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Donde Él vendrá y nos salvará y nos redimirá y podremos reinar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Israel, al rechazar al Mesías, Israel fue puesto a un lado y entró nosotros. Israel, el pueblo de Dios, fue hecho a un lado por Dios mismo para que pudiera entrar nosotros, la iglesia. Así es. Y en el trato que Dios tiene ahorita con nosotros, cuando venga el arrebatamiento, nosotros seremos quitados, la iglesia será quitada y Dios regresará a su trato con Israel. Por eso nosotros podemos ver que Israel, a pesar de recibir tantas amenazas, a pesar de tantos conflictos bélicos y todo, nadie lo ha podido sacar. Desde que le dieron esa tierra, nadie lo ha podido sacar de esa tierra. Ni lo sacarán, ¿verdad? Ni lo sacarán. Ni lo sacarán. Dios ha prometido a Israel restaurarle su reino. Y no lo podrán. Como le digo a la gente, tan solo ver la historia, 1948, le vuelven a dar el mismo territorio que tenía hace más de 1890 años. El mismito territorio. Creo que va a llover. Sí. ¿Qué nos metemos? Porque ya está. Sí. Ya está reciando. No se vaya a desatar el aguacero. Y va y con todo. Aguas con la campesa. Y empieza y fuegos artificiales. Aquí porque no lo sacaré. Ay, perdón. No, pero tú debes poner una acá. Acá. La mesa grande se queda fuera. Nos vemos hasta las 5 de la mañana. Planeé el estudio hasta las 4. ¿Qué pasa de lleno esa onda? ¿Tu ventilador dónde está? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se vuelve a caer. Ya ve que usted lo tiró en la Ay, pero sirvió después de eso. Ay, que mi teléfono se embocó y sirvió después de eso, pero ya pues ya lo sirvió. La iglesia compuesta utiliza hasta el tiempo establecido por Dios. No, ya está perfecto aquí. Acá. Pasa más por tu factor. Sale, bueno. Acomódense pues. Aprovecho yo. Creo que aquí nadie quiere tacos. No pellizco,
Así, sí está libre, ¿eh? Ya. Ah, gracias. Pásame la coca, por favor. Pásame la coca. ¿Cuál era la mía? ¿Era esta? Hatsina. Italiana, Hashina. No. Tú eres Hashimoto. Italiana. Entonces sí debe ser Hashin, ¿no? Dios. Empieza con Y. Italiana. No, Y. Ah, joder. Yatsin. ¿Eh? Yatsin. Acá hay un acento, ¿eh? ¿Eh? Es Yatskin. Yatskin. Bueno, pero da igual. Acá hay una. Ah, ya está uno. Eso sí que hace falta la... Sí. Es para que sudemos un poquito. Está rico. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. No. 1 versículo 11 y 12. Voy a tomar un poco, me hace daño, pero voy a tomar solo por apoyar. Carmelita, ¿mande? ¿Hay un tantito, Carmen? Sí, doctor. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. ¿Ya están? Ahí va, ¿eh? Dice, Juan 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, ¿verdad? Cómo aquí el Señor Juan está hablando. Primero dice, a lo suyo, singular, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? ¿El pueblo? Dios. El pueblo de Israel, la tierra de Israel. El pueblo. ¿Verdad? Y luego dice, y los suyos. Ya entra en plural, porque ahora el pueblo no respondió. Y los suyos no le recibieron. Y entonces dice Juan, más a todos los que le recibieron. O sea, Jesús vino por Israel. Israel no lo reconoce como el Mesías, lo rechaza. Y se nos abre la oportunidad. Más a todos. Ahora es para todo aquel que quiera recibir a Cristo, puede acceder al reino de Dios. ¿Sí? Por eso la iglesia está conformada por gentiles y judíos. Todo aquel judío que decida poner su fe en Jesucristo también tiene derecho a salvación. ¿Verdad? Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. No, Mateo 23, del 37 al 39. San Mateo 23, del 37 Al 39. Ok, ¿ya están? ¿Ya? Bueno, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veráis hasta que dispongáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, va, las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está aquí con un corazón dolido, está hablando, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Año 70 después de Cristo, Israel deja de ser nación. Roma
destruye el templo, destruye todo por rebelión de los israelitas, ¿va? Pero se cumplen las palabras del Señor: tu casa os es dejada desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digas. O sea, hay una promesa de retorno hacia Israel, hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todavía no está. Todavía no. Todavía no Esa es la dices. futura. Esas palabras las va a decir Israel cuando nosotros ya no estemos aquí, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, y cuando Israel, por medio del emperador que se va a levantar, esté rodeado de ejércitos ya a punto de ser destruido, y con lágrimas en sus ojos clamarán a Dios. Y en ese momento dice que los cielos serán abiertos y vendrá el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, con todos sus santos y con todos sus ángeles a pelear por Israel. Israel no lo va a defender absolutamente nadie más que Cristo en ese momento, ¿verdad? Romanos capítulo 11 versículo 25, esta lectura sí está larga, versículo 25 al 36. ¿11? Romanos, capítulo 11 versículo 25 al 36. Romanos 4. 11. Del 25 al 36. Ajá, 25. Ok, ya están en Romanos 11, 25. Ya. ¿Ya? Bueno, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la piedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insostenibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense, en este trazo, en este párrafo que leímos, por eso lo quise leer todo, el apóstol Pablo está hablando precisamente todo lo que dije ahorita. Israel fue puesto a un lado a causa de su desobediencia, pero por la desobediencia de ellos, nosotros tuvimos la oportunidad, el acceso. Dios tuvo misericordia de nosotros por la desobediencia de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no hubieran tenido desobediencia, Nosotros estaríamos peleas. Bueno, nosotros aquí estaremos con Tlaloc. estaremos out. Por la desobediencia de ellos, Dios los sujetó a desobediencia, para que por la desobediencia de ellos nosotros tuviéramos misericordia, alcanzásemos misericordia. Pero por la misericordia mostrada a nosotros, Dios va a tener misericordia también Por Israel. por Israel En su tiempo. en su tiempo, ¿verdad? Por eso el adecuado contexto que está diciendo aquí Pablo es: porque irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Solo del pueblo de Israel. Aquí el énfasis es al pueblo de Israel. Por eso dice: Dios llamó a Israel desde los patriarcas.
Entonces Dios no puede mentir a ese detalle, ni se puede echar para atrás de lo que Él ha hablado, de las promesas que Él planteó, ¿sí? Por eso irrevocable es el llamado y el llamamiento de Dios. Dios no se arrepiente de lo que llama. Y Dios llamó a Israel, y por eso Israel no puede quedarse sin las promesas de Dios. Hay algunas gentes por ahí que dicen que Dios ya desechó a Israel y que rotundamente Dios ya no va a regresar a Israel porque ahora el nuevo Israel es la iglesia. Pero no. Aquí mismo Pablo nos está diciendo que Dios va a regresar en misericordia hacia su pueblo porque Él no puede revocar su llamamiento ni sus dones. Dios no puede echarse para atrás. Dios no es alguien que diga, pues ahora no te cumplo. Cuando las promesas de Dios son incondicionales, Dios cumple su promesa. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿fue un pacto condicional o incondicional? Incondicional. Incondicional. ¿Por qué fue incondicional? No hay condiciones, no le podía cumplir, solamente Dios. Cuando Dios le ordena a Abraham, ¿verdad?, que van a hacer el pacto entre Abraham y Dios, y le dice, parte los animales a la mitad, porque eso es cuando, en la antigüedad, cuando se va a hacer un pacto entre dos personas, ¿verdad? ¿Y qué hacían esas dos personas? Ellos se paseaban los dos entre los animales, partidos a la mitad, diciendo, así nos acontezca si alguno falla a su promesa. O sea, serían partidos a la mitad. Partidos a la mitad. El detalle aquí, que cuando Abraham termina de partir los animales a la mitad, ¿verdad?, Dios lo hace entrar en un profundo sueño a Abraham, y el único que se pasea por en medio de los animales es Dios. Por lo tanto, Abraham le dice, tú estás excluido de toda responsabilidad, la única responsabilidad es mía. Porque sabía que no podía cumplir. O sea, ningún hombre puede cumplir tanto, ¿no? Y desde el principio Dios sabía la dureza del corazón de Israel. Todo lo que Israel iba a hacer, Dios lo sabía, por eso el pacto fue mío nada más. Mío, porque si hubiera entrado Abraham, él hubiera tenido que haber destruido a Israel. Esa es la parte. Por eso Dios no permitió que Abraham se paseara entre los animales, ¿sí? Y es tan grande esto de que Dios sujete a desobediencia a Israel para tener misericordia de nosotros, para que a través de la misericordia de nosotros Dios tenga misericordia de Israel. Es algo tan grande que Pablo, por eso llegué hasta ahí, lo hubiéramos podido leer nada más hasta el versículo 32, pero quise que leyéramos hasta el versículo 36, porque Pablo termina en una alabanza tremenda hacia el Señor a causa de esto, ¿sí?, a causa de tener misericordia de nosotros y misericordia de Israel, ¿verdad? Esa es la parte que debemos nosotros también entender. Nosotros entramos por la desobediencia de Israel. Seremos muy ingratos, muy mal, muy... no sé, no encuentro la palabra si empezamos a hablar mal de Israel. Porque gracias a su desobediencia, así es, gracias a su desobediencia, yo hoy tengo acceso al reino de Dios. Luego, por ejemplo, Edgar, se cometen el error, porque ahorita nos están diciendo de decir a los judíos, ay, esos judíos bien comerciantes, bien esto. Eso a Dios no le gusta, ¿eh? Porque al fin y al cabo es su pueblo. Sigue siendo su pueblo. Lo bendecimos, ¿no? Pero por eso no te digo, yo no hablo mal de Israel. Israel es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Ahorita está en un tiempo de disciplina, podríamos decirlo, donde Dios no está tratando con él, pero Dios lo está cuidando. Sí. Por eso ustedes no han oído que varios misiles se le han incrustado y no estallan, ¿verdad? O que misiles de repente van hacia Israel y se desvían hacia otro lado, ¿verdad? Que a veces el escudo de Israel ha sido vulnerado. Los misiles alcanzan a pasar, las defensas antimisiles no logran detener el misil y de repente el misil se va hacia otro lado. Han sacado reportajes donde los mismos terroristas han dicho, esto es de Dios, porque el misil ya había entrado. ¿Qué pasó? La mano de Dios. Dios no va a permitir que destruyan a su pueblo. Él no va a permitir, porque hay promesas de Dios
sobre ese pueblo. Y Él no va a permitir que nadie lo destruya. Aunque ahorita no lo está viendo, lo está protegiendo. Podríamos decirlo, no está mirando para salvación hacia ellos. Está mirando para salvación hacia nosotros, los gentiles. Esa es la parte. Y esto es lo que nosotros debemos de estar tremendamente agradecidos al Señor por eso. Por esa parte, por esa misericordia que mostró hacia nosotros, por mirarnos. Sin ni siquiera tener una promesa para nosotros. La promesa fue hecha a Abraham. Y a través de Abraham nosotros recibimos esa bendición del Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Luego dice el Señor en el versículo 8, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Y eso de yo conozco tus obras, pues ya lo vimos, ¿verdad? En versículos anteriores, que el Señor conoce la profundidad de nuestro corazón, ¿verdad? Las intenciones por las cuales estamos haciendo todas las cosas. Él sabe la realidad de nuestro corazón. Yo puedo mentir ante la gente, puedo portarme bien ante la gente, puedo enseñar una cara de piedad, de misericordia, de cristianismo, pero Dios conoce la verdad de mi corazón y no me puedo ocultar ante Él. Ante Dios no me puedo ocultar. Dios sabe la realidad de mi corazón. Necio es aquel que creyendo que escondiéndose en un lugar puede cometer sus pecados porque nadie lo ve, cuando el principal que lo debe de ver lo está viendo. Yo puedo hacer 1000 cosas escondidas de todos los hombres y quizá ningún hombre me vea en la vida hacer algo, pero Dios me está viendo. Y digas, qué chingón soy. Sí. ¿No? Que vaya, soy buenísimo, los engañé a todos, ¿verdad? Pero Dios dice, no a todos. El principal, el que te va a juzgar, el que te puede mandar al lago de fuego y azufre por toda la eternidad y por los siglos de los siglos, te está viendo. Qué tremendo, hermano. Eso nos debe hacer temblar. A Dios no lo podemos burlar, no lo podemos, ¿verdad? Dios, por eso dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembremos lo vamos a cosechar, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Dios está viendo todo. Acordémonos que aún como cristianos en el tribunal de Cristo, nuestras obras serán puestas ahí en evidencia ante el Señor. Y yo no puedo decirle al Señor, ay Señor, ¿por qué se quemó mi obra? Yo la hice con súper buena intención, Señor. No voy a poder decir eso. Saldrá la realidad de mi corazón ahí. ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue la realidad por la que lo hice? ¿Sí? Entonces podemos aquí, dice, yo conozco tus obras. Y luego dice ¿qué? Versículo 8. ¿8 qué? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, ¿verdad? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sí? El griego para he aquí es jorao, que significa fijarse, ¿verdad? Discernir claramente, experimentar, ¿sí? Tal como lo traduce la versión Dios habla hoy se los voy a leer, el versículo 8 del capítulo 3 dice, yo sé todo lo que haces, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Sí? Es más correcta esa traducción. La Biblia de las Américas también lo traduce como mira, ¿verdad? En lugar de aquí, mira, discierne, experimenta, ve, analiza. He puesto una puerta abierta delante de ti, ¿verdad? Entonces le está pidiendo a la iglesia que ponga suma atención y discierna lo que le va a decir sobre esa puerta. He puesto una puerta abierta delante de ti, ¿verdad? En he puesto, el griego es dedoka, perfecto indicativo en voz activa de dinomi, ¿verdad? Que significa dar, grandemente conceder, confiar, construir, dejar, entregar, infundir,
producir, ¿verdad? Entonces, en lugar de te he puesto, podemos también traducirlo como te he concedido, te he confiado, te he dado, ¿verdad? Por eso les dice, te he dado una puerta abierta, te he confiado una puerta abierta, te he concedido una puerta abierta, ¿verdad? Yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo, Filadelfia, sé las cosas que estás haciendo. Y lo vamos a ver porque es una iglesia que no tiene ninguna reprensión. Junto con Esmirna son las dos únicas iglesias que no tienen ninguna reprensión. Y el Señor le dice, por lo que sé que estás haciendo, Filadelfia, por tus obras que huelen al fruto del Espíritu, por tus obras que huelen realmente a cristianismo, te voy a confiar, te voy a conceder una puerta abierta, ¿verdad? ¿Qué es esa puerta abierta? Hay diferentes posturas sobre este detalle de la puerta abierta, pero para mí lo principalmente de esta puerta abierta es que el Señor se está refiriendo a que a causa del olor grato de las obras de la iglesia de Filadelfia, Dios estaba abriendo una oportunidad grande, le estaba concediendo una oportunidad grande a la iglesia de Filadelfia de evangelismo en sus alrededores. Le estaba abriendo una puerta especial para que ellos predicaran el evangelio y gente de allí viniera a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 16 versículos 8 y 9, 18. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 8 y 9. Ya estaba yo enredando. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 8 y 9. Está rico, está rico. Gócense del calor. En el sauna. Sí. Gozaos y alegraos. 16, versículos 8 y 9. ¿Ya están? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo estaba ahí diciendo, estaré ahí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. El Señor que le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí, te he concedido una puerta abierta. Ahí está la puerta. El Señor le está diciendo, te estoy concediendo esa parte. El Señor tiene, wow, es esa concesión del Señor es a la vez un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Y lo vamos a ir viendo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13. Capítulo 2 12 y 13. 2, 12 y 13. 2, versículos 12 y 13. ¿Ya están? Ya. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque ¿qué? Aunque se me abrió la puerta. Puerta en el Señor, otra vez. Evangelismo. Se me abrió la oportunidad de predicar el evangelio. Esa es la oportunidad, esa es la puerta que el Señor nos abre, ¿verdad? Colosenses capítulo 4 versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 4 versículos 3 y 4. Colosenses 4 3 y 4. 3 y 4. ¿Ya están? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que no lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Dice, para que el Señor nos abra. ¿Por qué pedía Pablo que orara a la iglesia? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Iglesia de Filadelfia, te estoy abriendo una puerta a causa de tus obras, a causa de tu amor hacia mí, de que tus obras
son gratas delante de mí. Te voy a abrir una puerta. ¿Qué? Te voy a conceder eso. Dice Pablo orando. Oremos, hermanos, para que el Señor nos abra puertas, ¿verdad? La predicación no es efectiva, nunca será efectiva si Dios no abre una puerta para que podamos hacerlo. Hechos capítulo 14, versículo 27. 14:27. 14:27. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Ah? Ahí está, otra vez, puerta abierta. Puerta abierta. Sí, el Señor nos está hablando a la iglesia de Filadelfia. Voy a abrir eso. Pero a la vez lo vamos a ver, es una responsabilidad. Cuando el Señor nos da una puerta abierta, tenemos que aprovecharla. Cada que nosotros estamos leyendo en los versículos, cada que se abrió una puerta, la aprovechamos. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da y nos abre una puerta para hablar el Evangelio. ¿Sí? El Señor está abriendo una puerta de evangelismo, una puerta a las misiones también, ¿verdad? Recordemos que Filadelfia, ¿por qué fue construida? ¿Se acuerdan? Acuérdense que mucho tiene que ver la razón histórica de la carta con el mensaje. La razón histórica, de la ciudad con el mensaje de la carta a la iglesia. ¿Qué hablamos de Filadelfia? ¿Para qué fue construida Filadelfia? Un amor humano, ¿no? Ese significaba, ¿no? Amor. Bueno, ese es el nombre, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? No, esa es la razón por la que le pusieron el nombre, pero ¿por qué razón fue construida? ¿Cuál fue el motivo principal del imperio griego al construir esa? Era helenizar o meter la cultura griega sobre las ciudades que estaban a su alrededor. Había una ciudad por ahí que les estaba costando mucho trabajo a los griegos culturalizar. Entonces, al poner Filadelfia ahí, lograron hacer, ¿verdad?, que culturizar a esa parte. Entonces era como una misionera Filadelfia para culturizar la cultura griega en las naciones alrededor. El Señor le está diciendo aquí a la iglesia de Filadelfia: te abro puerta eficaz para el evangelismo, también en las misiones, en los alrededores, y que vayas y prediques el evangelio, ¿verdad? Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 y 11. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Veamos. ¿Empezamos? Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como el Señor le dijo: Pablo, habla y no calles. No temas, porque si leemos los versículos anteriores, Pablo tuvo una gran oposición. Lo estuvieron a punto de meter a la cárcel, lo estuvieron a punto de matar. Y en visión de noche, Pablo orando, y le viene una visión y el Señor le dice: Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mucha gente que va a oír el evangelio y se va a convertir, es lo que le está diciendo el Señor. Yo tengo escogidos aquí que van a responder a tu llamado. No temas, habla. Te abro esa puerta, aunque aquí no lo dice, ¿verdad? Pero en pocas palabras es eso: te abro esa puerta, úsala. ¿Y Pablo qué hizo? Obedeció. Se detuvo allí, dice, 1 año y medio, ¿verdad? Predicándole a esa ciudad enteramente.
En sí fue la ciudad que más le dedicó tiempo Pablo de predicar y de enseñarles. ¿Filadelfia? No, pues, Éfeso. Uh-huh. ¿Eh? Y eso es parte del mandato que el Señor nos dio en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. San Marcos 16. Y vamos del 15 al 16. ¿Están? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí estaban las palabras del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Luego en otra parte dice: por todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que el Señor nos está llamando. El Señor nos dice y hoy nos está hablando y nos está diciendo, al igual que la iglesia de Filadelfia: les hablo una puerta, utilícenla. Y algo importante que aquí el Señor me llama es, dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Y viene ahí, después de decir esto el Señor, viene la parte, y la estuve analizando, que habla sobre los dos fundamentos. Dice: ¿a quién compararé? Al que oyó mis palabras. Lo voy a comparar como un hombre que fue y edificó sobre la roca, ¿verdad? Y edificó. Y vinieron tempestades y arremetieron contra esa casa, pero no la pudo destruir. Pero también hay gente que oye y hace, dice el Señor, como el que funda su casa sobre la arena. Y vienen las tempestades y la destruyen, ¿verdad? Entonces lo que nos está aquí diciendo el Señor es precisamente eso, que obedezcamos lo que Él nos está diciendo. La persona que edifica su casa sobre la piedra es Cristo, y sobre ella tenemos que edificar. ¿Sí? Si me oyes mis palabras, entonces vamos a empezar a edificar sobre Jesucristo. Pero si yo quiero seguir mis caminos, la arena simboliza el mundo, la arena simboliza la voluntad humana. Entonces, si yo quiero seguir mi voluntad, entonces sí voy a poder construir, pero en la primer tormenta o segunda o tercera que venga, todo lo que hayamos edificado se va a destruir. Entonces la roca es Cristo. La roca es Cristo. Así es, ¿verdad? Entonces el Señor nos está hablando. Así que, hermanos amados, respondamos a estas palabras del Señor. Como a la iglesia de Filadelfia, te he concedido una puerta abierta. Si el Señor hoy nos dijera que nos concede una puerta abierta para predicar el evangelio, ¿la utilizaríamos? Sí. Amén. ¿Verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Obedecer al Señor. Y es lo que le está diciendo a Filadelfia, y es lo que le está mandando. Ya dejamos la parte, la cual nadie puede cerrar, la vemos en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Ya hace calor, hombre. Estamos cociendo nuestro propio jugo.